hablar acerca de estos primeros trabajos que tuviste ya, que fueron trampolín para lo que tienes actualmente. Nos decías que era una empresa como de laboratorios, donde te tocaba llevar a cabo esta parte del trabajo que hace un abogado, pero posterior a ello te empiezas a empapar más de otros temas. Y ahí comenzó esta visión. Sí, empezaron a asignar, por ejemplo, me tocó entrar en una etapa de la empresa en la cual había mucho crecimiento, entonces había que adquirir farmacias, hospitales, más gabinetes radiológicos, negociar la compra de equipo tecnológico. Entonces, de estar en un área muy involucrada o muy orientada a la parte legal, como las partes de contratos laborales, la parte de los contratos de arrendamiento, de repente se me empezó a asignar todo el proceso de compra, por ejemplo, de un hospital, o el proceso de compra de un equipo muy sofisticado en Estados Unidos. Entonces empecé a aprender como de una variante de cosas que implica el crecer un negocio, que no es únicamente desde el aspecto jurídico, sino también el aspecto de la transacción, la negociación. Cuando te entregan un hospital, pues nadie te dice cómo lo tienes que recibir. Entonces hacer todo el par de inventarios, que todo cuadre con las nóminas, instalaciones. Entonces ahí fue como una gran escuela que agradezco mucho a este empresario que me dio mucha formación y aparte me da mucha libertad. Aprendí mucho cómo recibir un negocio andando, porque son operaciones complejas y muy largas. Sí. O desde montar un negocio pequeño, por ejemplo, en este caso una farmacia. O sea, todo lo que necesitas hacer con el proveedor, todo el tema del sistema, cargarlo en software, la contabilidad, la administración. Entonces me fui empapando muy bien y fue como 3 años de mucho aprendizaje con respecto a lo que se debe hacer en los negocios. Y de ahí, ¿cómo se da ese acercamiento o este salto a salirte de esa empresa y comenzar con la de los pollos? ¿Sí fue así de inmediato? Cuando estaba trabajando, yo tenía la inquietud de la parte, tenía una buena remuneración económica en ese momento en esta empresa. Yo lo que quería era como invertir, ¿no? En aquel tiempo estaba hablando de 24 años. Entonces yo decía, no, tengo que empezar a ver cosas. Y como en ese aprendizaje, me traspasaron un pequeño negocio que vendía snacks. Y entre esos snacks que vendía, o el producto estrella, era pollo tipo frito. Okay. No como lo vendo actualmente. Ajá. Era un negocio de 3x3 que yo iba en la mañana, literal me lo traspasaron, yo iba en la mañana al mercado de abastos, lo surtía, dejaba al encargado, regresaba a la hora de la comida y yo iba a hacer el corte y lo cerraba y eso lo compaginaba con mi trabajo. Wow. Así empecé. 24 años. A los 24 años. Okay. Y entonces ya tenía la responsabilidad pues, de pagar un sueldo, de pagar la renta. A veces no me salían las cuentas, muchas veces no. Pero empezó esa vocación, esa inquietud con respecto al tema de la comida. Ahí es donde empezó a ver que había un mercado potencial, que el mercado estaba creciendo, que seguían, pero de una manera muy distinta, muy radical. Y bueno, tanto así que ayudaste muchísimo también al crecimiento de esta empresa. Fuiste como cofundador con el Pollo Feliz, Pollo Costeño. Con Pollo Costeño, aquí en Morelia, lo que hicimos es que los otros 2 cofundadores provenían de la marca, sabían exactamente los retos que había, por ejemplo, en este caso en Pollo Feliz, las buenas prácticas que tenían y las malas, lo que no debíamos de hacer dentro del negocio. Y con la experiencia que tenía yo haciendo crecer marcas o el crecimiento desde la construcción, rentar y todo eso, que era lo que faltaba porque los otros 2 socios provenían de Sinaloa, entonces realmente era como, oye, ¿con quién me acerco? Entonces fue como una fusión perfecta y en ese momento ya el tiempo requería que el 100% de mi tiempo pasara a crear esta marca nueva que era Pollo Costeño, que hoy ya tiene más de 11 años en el mercado. Y dejar el otro negocio, lo volví a traspasar porque era mucho, también aprendí que hacer las cosas en pequeño y el mismo esfuerzo que hacerlas en grande, por lo tanto tienes que mejor optar por hacer las cosas en grande y ya no era compaginable, o sea, ya no tener un trabajo, entonces tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar ese pequeño negocio y dedicarme de lleno a fundar lo que era una marca, ¿no? Desde todo el aspecto que implicaba de soporte, que ellos tenían como mucho know-how alrededor de cómo crear el producto, pero más no todo el embalaje que llevaba alrededor del negocio, ¿no? Y que además no solamente se quedó en México, sino que actualmente ya está en Estados Unidos y Centroamérica.
Lo que hicimos con el paso del tiempo y al tener muy buena práctica y muy buen crecimiento, empezamos a ayudar o empezamos a comprar sucursales de la competencia. ¿No? Empezamos comprando en otros y estados. Sí se nota. Compramos otras sucursales, entonces empezamos a empalmar lo que le llamamos hoy cadenas hermanas, y empezamos a operar simultáneamente 2 marcas. Y hoy, bueno, en todo el conglomerado y el grupo en general, son más de 800 sucursales, con más de 40,000 colaboradores, con presencia en Estados Unidos y Centroamérica, con pilotos en otros continentes. Entonces, creo que es interesante el tema que como ha tenido crecimiento y el reto que se tiene al cuando creces esas dimensiones, ¿no? Hoy cuando estás empalmado con 2 marcas también, y eso me ha ayudado también, fue otro aprendizaje. Sí, mucho aprendizaje, que además después te da pie, que fue una etapa de tu vida hace 10 años, que te permite también ser parte como de líderes jóvenes empresarios en Coparmex. ¿Cómo se da esta etapa? Y bueno, si tenías como cierta responsabilidad, ¿cuál era? Me invita Eduardo Sánchez, es nombrado presidente de la Coparmex, y yo en ese momento era exactamente cuando estábamos comenzando con el tema de pollo costeño. Había sido un éxito en la ciudad, en la primer sucursal, se hacía filas para comprar el producto. Fue padre ese primer año. Sí. Y entonces me dice, oye, necesito, traes buen perfil, necesito que me ayudes para la comisión de empresarios jóvenes. Y fue como terminó en la Coparmex durante 2 años, ahí ayudando. En aquel tiempo no se hablaba de emprendedores, se hablaba de empresarios. O sea, eran jóvenes que eran empresarios. El tema del emprendimiento, así como hoy lo percibimos, no existía. Éramos empresarios y lo único que nos diferenciaba con los demás era que éramos jóvenes. Exacto. Entonces, fue una excelente etapa, me tocó conocer mucho, salí de la ciudad a conocer a otros empresarios jóvenes, viajé, me conecté, y después rindió frutos, no al corto plazo, pero en el paso de los años sí me rindió muchos frutos haber estado ahí. Así es, y que nos vas a estar contando precisamente cuáles frutos fueron los que te trajo esta experiencia. Después de la pausa, no se mueva, regresamos a Día Libre.